Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buenos Buenos días. días. Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, darles la bienvenida a una nueva semana del calendario académico, semana número 6. Como ya lo hemos venido hablando en otras ocasiones, recuerden que esta semana se realiza el primer corte parcial. Bueno, entonces en la sesión de hoy, que es la sesión número 11, vamos a estar abordando teóricamente algunas generalidades, características de la capacidad física resistencia. La semana pasada abordamos fuerza y esta semana terminaremos, digamos, este primer corte con resistencia. Bien, en cuanto a la asistencia, creo que ya todos estamos completos, ¿o quién me hace falta? Falta Sol y creo que Juan David. Falta Sol, listo, Vanessa. Y Laura. ¿Sabes algo de ellos? No. Laura. Listo. ¿Falta Laura también? Ok, perfecto. Vamos a ver, seguramente. Bueno, ahí entró Sol. Seguramente, por eso quise dar unos minuticos, porque sé que algunos tienen alguna dificultad. Bueno, ahí ya también entró Juan David. Entonces creo que ahora sí vamos quedando completos. Faltaría Laura, que tiene de pronto algunos inconvenientes a la hora de conectarse. Estamos a 13 de septiembre del 2021. Listo. Bueno, entonces voy a proyectar en pantalla el material para el día de hoy para poderles dejar o asignar más bien la actividad para el día de hoy. Dame un segundito, ya la activo. Por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Listo, profe. Se ve. Listo, Julián, gracias. Voy a activar la perdón. Está Héctor. Héctor Eduardo, Presente. buenos días. Héctor, Buen día, necesito que profe. al finalizar la sesión del día de hoy te quedes con Juan Alonso Cárdenas. Sí, Tenemos que señor. charlar un tema con ustedes dos, ¿vale? Vale, profe. Por favor, no se me vayan a desconectar al final. Sí, señor. Gracias. Regálame un minutico mientras que dejo activa la actividad de una vez en Moodle.
Listo, muy bien. Ahí ya para que de pronto, al final miramos para que todos tengamos presente el tipo de actividad que tenemos en Moodle y demás. Bueno, entonces como les venía diciendo, el día de hoy vamos a empezar a abordar la resistencia. ¿Me confirman por favor que todos me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, muchas gracias Luis. Vamos a tomar una pequeña comprobación de asistencia que quede igual como soporte en la grabación de la videoclase. Entonces, sesión número 11. Luis Beltrán ya me respondió si está. Sol Damaris. Sol, buenos días. Sol Damaris, ¿me escuchas? Te veo por aquí conectada. ¿Nos estás escuchando? Bueno, no sé. A lo mejor Sol tiene algún inconveniente. Laura Tatiana. ¿Ya ingresó Laura? No. No ha ingresado, no ha ingresado tampoco. Listo. Entonces no está. Vanessa, sí, ya me habló. Juan David Suárez, buenos días. Buenos días, profe. Listo, Sol, ahí acabé de ver tu mensaje por el chat, donde me dices que tienes inconvenientes, pero lo importante es que nos estés escuchando, ¿sí? Listo, Juan. Juan también ya ahí te tomé la asistencia. Sebastián David Guzmán. Presente, profe. Listo, Sebastián. Juan Alonso Cárdenas. Presente. Listo. Juan Pablo Vélez. Buen día, profe. Buen día, Juan Pablo. Listo. Julián también ya lo escuché por ahí. Héctor te habló conmigo. Y faltaría Daniel Alejandro. Listo, profe. Presente. Listo, Daniel. Bien. Luis, ¿qué me decías por aquí de Laura? Espera, déjame revisar el chat. Listo. Está bien, no hay inconveniente. Yo sé que Laura de pronto más tardecito se conecta, pero pues vamos a dar inicio a nuestra presentación, nuestro material para el día de hoy, donde estaremos abordando la resistencia, capacidad física resistencia. Bien, entonces vamos a dar inicio con algunos conceptos o definiciones a partir de esta capacidad física por algunos referentes teóricos. Tenemos, por ejemplo, OMPA, quien define la capacidad física de resistencia como el límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un trabajo a una intensidad determinada. Bien. Hart en el 87 define a la capacidad física de resistencia como la capacidad del deportista para resistir la fatiga. Álvarez de Villar manifiesta que es la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. Entonces vamos viendo cómo se va relacionando esta capacidad física de resistencia con tiempo prolongado, con resistencia a la fatiga, capacidad.
Weineck dice que es la capacidad física y psíquica para resistir la fatiga. Mano dice que es la capacidad de resistir la fatiga en trabajos de prolongada duración. Por aquí tenemos otra, Martín y colaboradores en el 2001, que es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible. Platonov, también en el mismo año, dice que es la capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que se produce. Y Langlass dice que se refiere a la resistencia, es la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado sin merma apreciable del rendimiento, por lo cual la resistencia se manifiesta de forma muy variada y en cada caso concreto depende de las transformaciones químicas durante las cuales se forma la energía utilizada para la ejecución del trabajo. Aquí en esta parte de que no se evidencia o no se ve una merma apreciable del rendimiento, ¿entienden a qué se refiere esa merma? No disminuye. Disminuye, correcto. Es como un sinónimo para poder decir que no disminuye el rendimiento. Bien, Luis. Entonces, quisiera escucharlos con sus palabras. ¿Cuál de estas definiciones que acabamos de escuchar les parece la más completa? ¿O si creen ustedes que de pronto se quedó algo por fuera para definir esta capacidad física? Los escucho. Yo solo noté la de Weineck. Parece que es corta pero sustanciosa. Concreta. Capacidad física y psíquica para resistir la fatiga. Bien. Creo que eso psíquico pues suele pasar mucho, que yo puedo estar muy entrenado, pero si no soy capaz también de mentalmente resistir el dolor, pues no hay nada, ¿no? O sea, no podrías ganar. Entonces mezclar esa resistencia física y psíquica es un complemento para mí. Listo, Luis. Muy válido tu comentario. Vamos con... ¿Qué comentario tiene al respecto Héctor? Héctor Eduardo. Profe, ¿podría colocar la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Me gusta la de mano, capacidad de resistir la fatiga en trabajo prolongado, de prolongada duración. Listo. ¿Y por qué te llama más la atención esa? Porque es, digamos, el resistir la fatiga es llegar a no sé, no recuerdo cómo se dice, hay un umbral que uno llega a un punto en un determinado tiempo. Entonces, no solamente aquí resistir la fatiga, yo llego y disminuyo mi intensidad o disminuyo mi calidad competitiva o la actividad que yo esté realizando, sino que yo rompo esta fatiga y formo la resistencia, importante el tiempo, ¿no? Ok, listo. También depende, claro, del tiempo, de la actividad que se esté realizando, de pronto de la modalidad deportiva, el tiempo de duración de esa modalidad deportiva. Y a continuación entonces entraríamos de pronto a hablar un poco de los tipos de resistencia. Cuéntenme en qué conocen de tipos de resistencia, cuál creen ustedes que vamos a abordar antes de pronto de pasar la diapositiva. Bueno, tenemos unas imágenes de ayuda. ¿Qué tipo de resistencias conocemos? Resistencia, pues ahí por las imágenes, aeróbica, anaeróbica y potencia, no sé. Y mixta, profe, mixta. Mixta, que sería el trabajo de las dos que acabo de nombrar Luis, ¿ok? ¿Solo esas dos y ya, no más? ¿No existe ninguna otra? Seguramente sí, profe, pero no, si las sé, no las tengo presentes en este momento. Listo, muy bien. Entonces tendríamos tres grupos grandes, ¿no? O tres. Recuerden que más allá de manejarlo como tipos de resistencia, a mí me gusta hablarlo o denominarlo como manifestaciones de la resistencia, ¿vale? Así como hablamos de la fuerza y hablamos de sus manifestaciones con fuerza máxima, rápida, potencia, fuerza explosiva, etc. Esas serían las manifestaciones. Ahora, la resistencia también tiene diferentes
manifestaciones. Digamos que la forma más sencilla de clasificarla sería la resistencia aeróbica, que es la que conocemos todos, que es esa capacidad máxima de nuestro sistema cardiopulmonar. Vendría la resistencia anaeróbica alactácida y resistencia anaeróbica lactácida. Bien, esas son como las tres básicas. Ahora vamos a ver qué otros tipos de resistencias existen dependiendo de la modalidad deportiva. Tenemos, uy, alguien por aquí creo que me está... Julián, cuéntame. Profe, una pregunta, de acuerdo a esas que acabo de nombrar, ¿esa es la misma de anaeróbica láctica y anaeróbica aláctica? Sí, claro, por eso te dije, resistencia anaeróbica aláctica y resistencia anaeróbica láctica. ¿Bien? Ah, ok, ok. Ahora, vamos a ver algunas más específicas de esas manifestaciones en el deporte, dependiendo de la modalidad deportiva. Entonces tenemos la resistencia muscular, que es aquella que implica una sexta o séptima parte total de la musculatura esquelética y está limitada sobre todo al sistema cardiovascular respiratorio. Limitación refleja en el consumo de máximo oxígeno y por el aprovechamiento periférico del oxígeno. Entonces, esa resistencia muscular es lo que conocemos también como resistencia a la fuerza, ¿sí? Digamos que ahí sería una ramificación de la fuerza, pero también de la resistencia. ¿Bien? Entonces tenemos ahí resistencia muscular. Resistencia general. ¿Cuál sería esa resistencia general? Caracterizada por un aumento de la capacidad del sistema cardiovascular, puede incluir en varios planos, limitando el rendimiento de la resistencia local, sobre todo en cuanto a la recuperación después de la carga. Bien, esa resistencia general es lo que podemos llamar como la base que tienen todos los deportistas. Por eso se habla de una resistencia general o una condición básica para usted poder empezar a practicar un deporte. ¿Listo? Creo que hasta ahí no hay dudas, son muy explícitas y claras. Tenemos entonces resistencia de corta duración. Sebastián, ¿me puedes ayudar esa definición de resistencia de corta duración? Sí, profe, dice, se incluyen las cargas de resistencia máxima entre 45 segundos y 2 minutos que se cubren sobre todo el suministro energético anaeróbico. En este tipo de resistencia está condicionado de forma determinante por la fuerza de resistencia y por la velocidad de resistencia. El porcentaje de fibras rápidas es superior. Listo, muy bien. Entonces, escuchando lo que nos acabó de leer Sebastián, ¿ustedes con qué modalidad deportiva relacionarían esta resistencia de corta duración? Viendo sobre todo esa primer característica del tiempo. Adelante, Julián. Profe, ¿puede ser las pruebas de 100 metros en atletismo? ¿Tú crees que la resistencia hace parte de esa? Mira el tiempo. Pues, Mira el tiempo, Julián. no, mentiras, no, el tiempo es demasiado. No. Ok, Pero puede muy ser, bien. la prueba de 400 o 4 por 400. Bien, la de 400 puede ser, aunque yo creería, bueno, no, la de 200 tiene una parte. Ahí No, hay que tener un pero poquito. la de 200 también es menos de... Por tiempo no de los alcanza. 45, ajá. No alcanza. Entonces ya nos iríamos a la de 400, ¿verdad? De 400 para arriba, porque miren que ya hay una hasta de 2 minutos, pero eso sí lo vemos desde el atletismo. ¿Qué otro tipo de modalidades pueden entrar ahí por ese tiempo? Profe, el El baloncesto. BMX, ¿no, profe? De a uno, muchachos. Héctor. Profe, el baloncesto sería de la resistencia de corta duración. Resistencia de corta duración. Dependiendo de las acciones, ¿no? Sí, señor, eso iba a decir, dependiendo de la jugada, las acciones, Entonces, se manifiestan, este tiempo es en corta duración y ahí nos tendríamos que ir a unas determinadas jugadas, a unas determinadas situaciones de juego. Porque si lo vemos el global, pues no va a ser esta resistencia. Entonces ustedes se van a dar cuenta. Punto del tenis de campo. Punto del tenis del campo.
Bueno, tú dices sobre todo el que llega a este tiempo, ¿no? Pues que supere los 40 segundos, 45 segundos. Que hay, sí, por eso hay puntos que duran un minuto, Ujú. minuto y medio, pero no son más largos. Esos puntos como largos, sí, puede ser, ahí puede estar adentro de esa resistencia de corta duración y sobre todo en que deben realizar varias veces el mismo gesto y con una intensidad alta, ¿no? Entonces miren que se puede relacionar con varias disciplinas deportivas, también entraría el fútbol, el balonmano, el voleibol, pero dependiendo algunas situaciones de juego. Ahora, esto pasa similar como cuando hablábamos de sustratos energéticos o de sistema predominante. Recuerden que arrancaban los fosfágenos, después iba el glucolítico, ¿sí? Todos arrancaban al mismo tiempo, pero alguno predominaba sobre los otros. En esta parte también debemos tener la resistencia de corta duración, pero también debe haber una de media y de larga duración. Sebastián, tú querías decir algo cuando hablaste con Héctor. ¿Qué querías aportar? Profe, que el BMX, ¿no? Sería un buen ejemplo, creo. BMX. Sí, 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 sí. Sí es de corta duración. Sin embargo, se mezcla mucho con el tema de la potencia, ¿no? Porque ahí debe haber un sprint, pero sí, por el recorrido, digamos que sí puede llegar a durar los 45 segundos. Bien. Iríamos con la resistencia de media duración o mediana duración. Con esta definición me puede ayudar Juan Pablo, por favor. Sí, profe. Bien. Dice que la resistencia de media duración es el segmento de una producción energética aeróbica, capacidad láctica, creciente y correspondiente a cargas de entre 2 a 8 minutos. Permite resistir durante más tiempo concentraciones de lactato cada vez mayores. El sistema cardiovasculatorio y el VO2 son estimulados al límite. Ok, listo. Entonces miren que ya nos da el tiempo, esa clasificación. Entonces ya sabemos que todos aquellos ejercicios, situaciones que estén dentro de los 2 a los 8 minutos, pues va a estar hablando de una resistencia de media duración. Recuerden que para que sea un trabajo de resistencia, debe sostener una intensidad, ¿sí? Más cercana a la media, o sea, a medias intensidades o a media alta, que a altas intensidades, porque cuando ya se va a alta intensidad, ya estamos hablando de otro tipo de manifestación, que puede ser la potencia. ¿Listo? No sé si quedó clara esa explicación. Menos de 2 es potencia. No, lo que pasa es que, no, menos de 2 no. Puede haber potencia de más de 2. El problema es que la potencia también se manifiesta en diferentes modalidades deportivas y dependiendo sobre todo la intensidad. A ver, Luis David, el ejemplo que tú hablabas del tenis de campo es más relacionado a la potencia, porque fíjese que ellos están realizando cada vez que hacen el drive, bien sea para responder o un revés, etcétera, siempre se busca hacer a alta intensidad, ¿sí? Está más pegada, digamos, si aquí está la alta intensidad, ¿sí? Aquí estaría la media. Casi siempre está más pegada a lo más alto que a la media. Y recuerda que la resistencia, para que sea un ejercicio de resistencia, debe cumplir con la característica que debe ser, acuérdense de lo que hablamos en los conceptos, decía, tratar de sostener una intensidad moderada por más tiempo. ¿Sí? ¿Sí, Luis David? ¿Sí logran entender lo que quiero Sí, señor. explicar? La diferencia. ¿Por qué debemos ser muy cuidadosos con eso? Porque no nos podemos confundir de ejercicios. Decir, cuando estemos hablando de pronto de ejercicios de potencia, si estoy a muy alta intensidad, eso es potencia. Si estoy ya a media alta intensidad, estoy hablando de resistencia, ¿sí? Porque la intensidad es la que me indica qué es lo que estoy trabajando. Y cuando logramos identificar eso, pues tenemos contemplado muy bien nuestro objetivo y no nos vamos a equivocar.
Entonces tenemos el otro gran grupo que sería la resistencia de larga duración. Y esa larga duración tiene varios tipos. ¿Listo? Con esta me puede ayudar Juan David. ¿Sí está Juan David conectado? Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, Juan. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, ven aquí luchando un poquito con el internet. De hecho, estoy poniéndole los datos que me están ayudando acá a ver si puedo Ok, una buena vez. ok, pero te estamos escuchando perfecto. Porfa, ¿me ayudas a leer estos 3 tipos de resistencia de larga duración? Laura, bienvenida, buenos días, tranquila, no hay problema. Adelante, Juan. Listo. Resistencia de larga duración. Resistencia tipo 1. Abarca los tiempos de carga hasta 30 minutos y se caracteriza por el predominio de la glucosa. ¿Listo? Resistencia tipo 2. Ah, no, para un momentico. No, tranquilo. Resistencia 2. Listo, cubre los tiempos entre 30 y 90 minutos. Se destaca el metabolismo tanto de la glucosa como el de los lípidos en una relación mixta y dinámica que depende del tiempo. ¿Listo? Resistencia tipo 3 produce un cambio importante en la regulación del metabolismo energético, puesto que las reservas de glucógeno se van agotando y la utilización de los ácidos grasos no permiten mantener la intensidad deseada. Ok, muy bien. Listo. Entonces miren cómo esa resistencia de larga duración se subclasifica en otros 3 tipos. Una que va hasta los 30 minutos, una que va de los 30 a los 90 y una que va superior de los 90 minutos. Estos tipos de resistencia, fíjense que va de la mano con el sustrato energético. ¿Bien? Para que lo tengamos en cuenta. El ejemplo más claro, hasta los 30 minutos, más o menos, ¿qué modalidades deportivas podemos hablar ahí? 10.000 metros planos. Uy, no. Bueno, puede ir, digamos que esa cabe dentro de las 3, ¿no? Porque es un claro ejemplo, lo que es maratón, semifondo, fondo, pero de pronto de los otros deportes de conjunto, ¿cuáles pueden entrar ahí? Pues fútbol, baloncesto, Por tiempo, voleibol. fútbol se pasaría al tipo 2, ¿no? Que es de los 30 a los 90 minutos. Pero esa De pronto, primera, adelante, Sol. iba a decir que si no era fútbol, de pronto futsala. De pronto futsala por el tiempo, claro, porque son más cortos. El mismo baloncesto. No, baloncesto también se pasa al siguiente, al tipo 2. Profe, de pronto el patinaje, ¿no? Dependiendo de la prueba. Patinaje dependiendo de la prueba. Ajá. Pero entonces miren cómo uno ya debe tener en cuenta los tiempos para poder identificar qué tipo de resistencia pudiéramos estar trabajando o a cuál nos estamos refiriendo. Esto es muy importante, sobre todo, muchachos, a la hora de usted contemplar el objetivo. No es solo, muchas veces hablamos de resistencia. Ah, resistencia sí, correr. No, venga, pero ¿qué tipo de resistencia es la adecuada para su modalidad? Porque es que puede ser una resistencia de corta duración y esa es la que le va a determinar el rendimiento deportivo en su modalidad deportiva. Julián. Profe, una preguntita que quería hacer, no sé qué tanto sería de pronto como subjetivo la parte del fútbol, porque digamos que bueno, tiene un tiempo determinado que es de 90 minutos, pero los deportistas digamos que no están todos al mismo tiempo corriendo a toda hora, sino digamos que hay situaciones donde pueden descansar, situaciones donde pueden moverse un poco más suave caminando, inclusive, no sé. Claro. Entonces, muy bien ese tipo de conclusión que haces, Julián. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde nosotros empezamos a ver que sí es importante sentarme a, primero, caracterizar la modalidad deportiva y decir, venga, pero ¿qué es lo que hacen? Sí, listo, dura 90 minutos, pero ¿qué hace realmente de los 90 minutos? Hay saltos, hay cambios de carrera, hay carga regular, hay choque, hay empujes, hay que se barrió sobre el piso, tiene que volver a levantarse. Entonces hay un montón de acciones que no todas se refieren a la resistencia de larga duración. Fíjense cómo el fútbol, el baloncesto, el vóley, por más que sean deportes de pronto en conjunto,
son deportes donde la resistencia que realmente les va a determinar su rendimiento deportivo va a ser la resistencia mixta. Por eso debemos reconocer que la resistencia mixta es esa resistencia determinante en los futbolistas, por lo que tú decías. ¿Listo, Julián? Entonces esa mixta me abre los dos paralelos, me habla tanto de la anaeróbica como de la aeróbica. ¿Listo, Julián? Sí, profe, sí. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces tenemos un gran grupo que sería la resistencia aeróbica. Que la resistencia aeróbica pues se relaciona mucho, por ejemplo, con el ciclismo de ruta, con el maratón, con la marcha, con la natación de largas distancias. Y tenemos que esa resistencia aeróbica es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo de intensidad baja. Ojo aquí, miren, lo voy a señalar. Intensidad baja o media. Bien, no nos podemos ir a intensidad alta. ¿Por qué creen ustedes que no se puede uno ir a intensidad alta? ¿Quién me da la explicación? Por la producción de lactato. Por los sistemas energéticos también, profe, ¿no? O sea, a ver, Luis nombraba producción de lactato. Puede ser la producción de lactato, pero fíjate que al ser a baja intensidad, baja o media, no hay mucha producción de lactato. ¿Listo, Luis? ¿Cuándo se produce mayormente lactato? Profe, pero como se está dando en una carrera, se está hablando de una carrera de resistencia y habla de intensidad. A lo que me refiero es que se produciría mucho lactato en menos tiempo y no se lograría concretar, obviamente. Ah, pues, bueno, listo. O sea, menor distancia, pues no se produce tanto lactato. Ok, correcto. Exacto. Si aumentáramos la intensidad, se produciría mayor lactato y también llegaría a una fatiga excesiva de los músculos implícitos en la actividad. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte aeróbica también tiene que ver mucho con el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno que alcanzamos a inhalar, que alcanzamos a introducir a nuestro organismo, alcanza a llegar a la fibra muscular y por eso se genera ese intercambio gaseoso. Bien, tanto de dióxido de carbono como de oxígeno. Entonces, por eso se debe cumplir, para que sea una actividad aeróbica, se debe cumplir en una baja o media intensidad. Si usted dice, no, es que la voy a hacer a alta intensidad, claro, usted lo puede hacer, pero entonces ya se va a ir a otro tipo de resistencia, seguramente. Entonces, esa intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo, llegando a los músculos suficiente aporte de oxígeno para poder seguir trabajando. ¿Ven? Porque si no llega oxígeno a los músculos, no van a poder seguir trabajando. El esfuerzo podría durar desde los 3 minutos hasta una ilimitación teórica. Fíjense que aquí habla ilimitado, aunque eso lo conocemos, que partidos de tenis que han durado 5 horas. Hace como 1 año, 2 años que vi un partido entre Nadal y ¿quién fue? Y Djokovic. Duraron 5 horas y pico. Sí, no es muy común, pero imagínense la cantidad de tiempo. Entonces, por eso se habla de una ilimitación teórica. Lo mismo en el ciclismo. Hay rutas muy, muy largas, de kilómetros muy altos, sobre todo los de etapa de alta montaña. También hay un esfuerzo muy grande del tema aeróbico. ¿Listo? El Ultraman. Claro, Ultraman, todo este tema de pentatlón, decatlón, pues que son actividades. Claro que, por ejemplo, el decatlón no se hacen todas el mismo día o tienen algunos intervalos de descanso, porque como ellos mezclan lanzamientos, saltos, pues tienen que tener una recuperación para poder realizar la actividad, ¿bien? Pero de pronto sí el triatlón, que el triatlón sí se realiza el mismo día la actividad, ¿sí? De natación, ciclismo y carrera. Bien. Entonces, continuando con nuestro material, digamos que dentro de esas clasificaciones que conocemos también estaría la resistencia anaeróbica. Y esa anaeróbica tenemos aláctica y láctica, que ya la habíamos hablado, que es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo intenso, teniendo en cuenta que el oxígeno llega a los músculos, que el oxígeno que llega a los músculos no es suficiente para realizar todo el ejercicio. Y estos se cansan con bastante rapidez, se cansan o se fatigan. Entonces, en la resistencia aláctica dura entre los 5 y los 10 segundos
La energía utilizada es el ATP, no produce ácido láctico y se recupera del esfuerzo bastante rápido o relativamente rápido. Y la resistencia láctica, la energía utilizada se obtiene del glucógeno o glucosa, puede durar desde los 20 hasta los 180 segundos. La recuperación es mucho más lenta si la comparamos con la láctica y produce ácido láctico que se acumula en el músculo. ¿Listo? Algunas características que eso pues ya lo hemos venido hablando. La resistencia mixta. Esa resistencia mixta la podemos ver en el fútbol, en el handball o balonmano, en el básquet, en estos deportes de conjunto donde combinan diferentes tipos de actividad o de acciones de juego. Los procesos de energía aeróbico y anaeróbico coinciden durante el ejercicio. Entonces miren, aquí tenemos esta tablita pequeña donde nos habla, por ese lado está el tiempo, aquí está el anaeróbico y aquí está el aeróbico. Entonces miren, en los 10 primeros segundos del ejercicio, ¿cuál predomina? El anaeróbico, ¿verdad? Sobre el aeróbico. Ya en el minuto de trabajo, miren cómo disminuye ese porcentaje y se va aumentando el aeróbico. En los 2 minutos de trabajo, que es donde hablamos de esa resistencia de corta duración, donde puede llegar hasta esa mediana duración, ¿no? 70-30 hasta los 2 minutos. Y miren ya lo que ocurre entre el minuto 3 y el minuto 4. Ya ahí se equiparan, se equilibran esos porcentajes. Y ya después del minuto 4, aunque eso ocurre realmente después del 3, entre el 3 y el 4, eso dependiendo de la capacidad del deportista. Ya el minuto 20, miren cómo cambia ese predominio totalmente y bruscamente el trabajo aeróbico sobre el anaeróbico y pues 120 minutos va a ser un alto componente aeróbico sobre el anaeróbico. ¿Listo? Creo que esto es una manera de resumen de lo que hemos venido hablando. En cuanto a los métodos para el desarrollo y entrenamiento de esta capacidad física de resistencia, tenemos el método continuo. El método continuo es uno de los más utilizados a nivel mundial para el desarrollo de esta capacidad física. ¿Conocen qué es el método continuo? De pronto antes de Sí, que es de abordarlo. larga duración. Sí, ¿qué más características No tiene tiene Laura? pausa. No tiene pausa, profe. Es totalmente continuo, como su nombre dice. Continuo, muy bien. Entonces, es ininterrumpido. Esa es la gran característica. Es ininterrumpido. Sin embargo, pues él tiene también una subdivisión. Vamos a verla. Tenemos que el método continuo se realiza sin pausas intermedias de recuperación. Se basa en la realización de una acción de forma repetida y mantenida durante un periodo prolongado de tiempo, sin descansos intermedios. ¿Listo? Por eso, pues como lo decía Julián, su palabra continua, o sea, no para, no baja el ritmo. Ojo, eso es importante, que se mantiene un ritmo. No es que arranco rápido, lo bajé, ahí ya estoy cambiando el método, lo estoy volviendo variable. ¿Listo? Se divide en método continuo extensivo y método continuo intensivo. ¿En qué consiste el extensivo? En este método los deportistas entrenan volúmenes altos e intensidades relativamente bajas. Y extensivo se relaciona mucho con la duración, o sea que va mucho más tiempo que el otro. Y el método continuo intensivo, con este método se trabaja el ámbito del umbral anaeróbico situado en el nivel de lactato de 4 milimoles. Esto recuerden que es milimoles en sangre, glucosa en sangre, con carreras intensas del umbral anaeróbico. Bien, entonces se combina. Este es mucho más intenso que el anterior. En el extensivo, predomina el volumen y en este predomina la intensidad. ¿Listo? Eso es como para contextualizar un poco con el método. El método interválico. El método interválico se realiza de forma fraccionada, es decir, se combinan tiempos de ejercicios y de descanso que incluyen interrupciones del esfuerzo combinado de la distancia a recorrer, la intensidad relativa en tiempo, número de repeticiones, tiempo de recuperación o la acción que se realiza durante la pausa. Se divide también en método interválico extensivo y método interválico intensivo. El extensivo se caracteriza por un volumen elevado y una intensidad relativamente escasa, o sea, se parece a lo anterior que hablamos en el método continuo.
Y el interválico intensivo se caracteriza por un volumen relativamente bajo y una intensidad elevada. Tenemos entonces aquí en esta gráfica, tenemos en el eje Y y en el eje X, tenemos que esta gráfica podemos observar la oscilación de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Esto es debido a la alternancia de los tiempos del ejercicio. Las pulsaciones suben y las pausas de descanso, las pulsaciones bajan. Entonces miren aquí, tenemos como esas pulsaciones suben, pero si baja o en esos tiempos de descanso, en esos intervalos de descanso, pues esa frecuencia vuelve a bajar, ¿sí? Y se maneja de una manera ondulatoria. Y esto a lo largo del tiempo de trabajo. Entonces, durante los tiempos de ejercicio, las pulsaciones suben y durante las pausas de descanso, las pulsaciones bajan. Método de repeticiones. El método de repeticiones, este método consiste en recorrer de forma repetida una distancia elegida con la velocidad máxima posible y ejecutando una recuperación completa después de cada carrera. El método se aplica de igual forma para trabajar la resistencia de velocidad. Ojo, la resistencia de velocidad o resistencia a la velocidad, que es una manifestación de la resistencia. También sirve para la resistencia corta, media y de larga duración. Dado al elevado nivel de intensidad, el número de repeticiones posibles es reducido. El método de entrenamiento en circuito o el método de circuito, dentro de los métodos que han mejorado la cantidad y calidad de trabajo de las diferentes modalidades deportivas, favoreciendo el progreso atlético. ¿Listo? Ahí hablamos sobre algún tipo de métodos. Y aquí vemos la gráfica que, diferente a la anterior, esta gráfica que representa las oscilaciones de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio según el método de repeticiones. Podemos observar cómo la intensidad es más alta si la comparamos con la gráfica anterior, que hay mayores pulsaciones, puesto que los periodos de reposo también son mayores y permiten un descanso mayor para afrontar mejor el siguiente intervalo de trabajo. Recuerden que cuando hacemos trabajo por repeticiones, damos mayor tiempo de descanso para poder volver a repetir un ejercicio tan intenso como el primero o similar a ese primero. ¿Listo? Medios o ejercicios. Recuerden que cuando hablamos en la consulta de fuerza decíamos, bueno, y de medios, ¿qué tipo de ejercicios? Pero también hablar de los medios materiales, ¿sí? Medios físicos como medios generales, medios específicos, que pueden ser ejercicios generales, ejercicios específicos, dependiendo de la modalidad deportiva. Entonces, por ejemplo, carrera continua, ¿sí? Una de las características es que no varía su ritmo de ejecución, puede hacerse en línea recta, en círculo, pero manteniendo un ritmo constante. Ya relacionándose con ejercicios del método continuo variable, el ritmo varía durante la actividad continua. Entonces tenemos un ejemplo claro de eso, es el Fartlek, que el Fartlek es una carrera continua también, pero en la cual varía o hay un juego de velocidades, juego de intensidades o ritmo de ejecución. Aquí, por ejemplo, tenemos un entrenamiento total que es cuando hay como obstáculos y ellos deben sobrepasar esos obstáculos, continuar con la carrera y seguir con otro paso de obstáculos. Las cuestas o empinadas o pequeñas montañas para carreras también se ayuda para hacer un trabajo de continuo variable. Sistema interválico o fraccionado, tenemos el salto a las vallas, el trabajo en circuito, carreras de ritmo, combinado con la coordinación, repeticiones. Ejercicios de ejemplo. Tenemos levantamiento del cuerpo, pesas libres, cables o poleas, o el famoso TRX, ejercicios pliométricos, etc. Carreras o trotes, ciclismo, natación, bailes y aeróbicos o trabajo funcional. Y tenemos aquí algunos de los tests para su evaluación. Entonces, el test de Cooper es un test que se viene utilizando hace mucho tiempo
y ayuda a valorar o a tener una idea sobre la resistencia aeróbica. Ayuda a determinar ese VO2 máximo con una fórmula muy sencilla de los metros recorridos. Aquí tenemos esta tabla, bueno, aquí no me, esta creo que la primera es para hombres, no sé si aquí lo tenga claro, no dice, pero por la distancia, 2800, 2700 máximo, sí, esta es la de hombres y esta es la de para mujeres. Bien, aquí encontramos una escala de valoración según la edad y dependiendo de los metros recorridos, pues en qué estado se encuentra esa capacidad máxima del deportista o de la persona que está siendo testeado. ¿Listo? El test de Kurznavet también es un test muy utilizado en diferentes deportes, en el fútbol de salón, en el fútbol de campo, en el baloncesto, donde hay dos líneas a 20 metros. Estoy seguro que más de uno ustedes ya conocen, con la famosa grabación, que es una grabación que va aumentando la velocidad de los trayectos. Cada vez que suene, debe el deportista correr hacia una de las líneas y tiene diferentes niveles. Y eso trae pues una fórmula para poderlos valorar también y poderlos clasificar según una escala de valoración. Aquí nombramos apenas algunos de otros tests que ustedes seguramente van a encontrar también en su consulta. Carrera de 2400, test de carrera, el CAT test, el test de carrera sobre tiempos, test de Conconi. Bueno, aquí hay distintos testes de carrera de 800 metros, de 3000 metros, de 600, de 500, de 300, de 20 por 20, etcétera. Algunos de los tests que se utilizan. Y aquí encontramos la bibliografía en la cual ustedes de pronto pueden soportarse o pueden ayudarse para encontrar material para el desarrollo de su actividad de consulta. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietudes, preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? No, señor. Perfecto. Entonces, ¿quién de los compañeros me puede, por favor, proyectar pantalla para revisar Moodle? Para que la revisemos todos en grupo. Vanessa, cuéntame. No, pues yo le hago el favor, profe, de Ah, presentar. ok. Listo. Vanessa, adelante. Gracias. Aunque creo que Vanessa siempre es la que me ayuda. No sé los demás compañeros por qué no ayudan. Seguramente también tienen ahí abierta la pantalla de Moodle. Bueno, de pronto antes de revisar la actividad, Vanessa, puedes darle atrás un momento para revisar qué más está cargado en la semana número 6. Ya pueden ver ahí habilitado. Hay un material complementario, el enlace de grabación que es el de esta sesión que la voy a grabar, la voy a subir más adelante, más tarde. También ya se encuentra una escala de evaluación. Ojo con esta escala de evaluación. Posiblemente sea esta, o si de aquí al viernes que tenemos el parcial, la llego, puede ser que le añada algunas otras preguntas y sean 15, entonces pues obviamente esta escala cambiará. De lo contrario, pues la dejo así. Bien, esa sería la escala de evaluación para el parcial. Sobre todo lo estoy diciendo por los compañeros que no han trabajado conmigo, porque en el caso de Vanessa, de Sol, de Luis, de Juan David, de Laura, que ya han trabajado conmigo, pues ya conocen. Sebastián, ¿qué logras entender de esa escala? Profe, pues supongo que por cada respuesta correcta es ese porcentaje, ¿no? Y se dan 12 Correcto. preguntas Entonces y vale serían 200. muy bien, perfecto. O sea, lo asimilaste muy bien, no lo has trabajado conmigo, pero es muy fácil de entender. Son 12 preguntas, cada pregunta tiene un porcentaje y dependiendo de las respuestas correctas que usted tenga, es más, usted termina su parcial, le sale, tuve 10 correctas, entonces usted va a esta escala y dice 10, tuve 4-1, listo. Usted ya sabe cuál es la nota de su parcial. ¿Perfecto? Sí, profe.
Listo, Sebastián, muy bien. Listo, Vanessa, gracias. Y abajo de esa escala, pero esto recuerden que es para el día viernes. El día viernes trataremos de hacer el parcial teórico y posterior a revisar el parcial, mientras que yo subo las notas a mi formato de Excel, para poderles dar la evaluación final del primer corte, donde se hace la sumatoria y el promedio de todas las actividades. ¿Qué tenemos como actividad? Vanessa, ¿me ayudas a leer, por favor, la descripción? Realizar consultas sobre tipos de resistencia, métodos y medios para el desarrollo de la resistencia, test aplicados para evaluar y controlar su desempeño, tener en cuenta las indicaciones dadas en la sesión de clase anterior, utilizar dos modalidades deportivas diferentes y referencias bibliográficas. Listo, muchas gracias. Entonces recuerden que las indicaciones son similares a lo que hicimos con fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Que lo vamos a enfocar el trabajo hacia la resistencia. ¿Qué les sugiero, muchachos? Recuerden que lo pueden trabajar en parejas. Deben seleccionar dos deportes diferentes y ojalá contrastar qué tipos de resistencia se trabaja, por ejemplo, en el boxeo y qué tipo de resistencia se trabaja en el atletismo, ¿sí? Para poder establecer esa comparación. Ahora, ¿qué quiero también? Recuerden que en cuanto a los métodos, fue una de las falencias que tuvieron en la actividad de consulta anterior. Entonces, indagar sobre qué métodos, si escogen el boxeo, qué tipo de métodos se utilizan en el boxeo para desarrollar esa resistencia. ¿Listo? En la parte de test aplicados para evaluar y demás, sería bueno que también hablen de una parte tecnológica. ¿Qué se está haciendo de innovación tecnológica para medir, para... Hay un chalequito que estaban usando aquí los futbolistas en el fútbol colombiano que es Catapult, que es una aplicación que ayuda a medir esa resistencia. Entonces, qué bueno que señor Luis. El GPS. O el famoso GPS, muy bien. Entonces, qué bueno que empecemos a indagar también sobre eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está midiendo actualmente la resistencia? De pronto, para no hablar de estos tests que son, no es que sean obsoletos, simplemente pues hace muchos años que se vienen usando, pero cómo se ha ido mejorando este tema con las ciencias aplicadas al deporte y sobre todo con la innovación tecnológica para medir las capacidades físicas. Bien. No sé si tengan alguna inquietud con la actividad. ¿No? ¿Ninguna? Listo, perfecto. ¿Por qué entonces también estamos dando un poco de tiempo dentro de la sesión de clase? Porque prácticamente ya estamos finalizando el espacio para el día de hoy. Pero miren que esto hay que entregarlo el día jueves, o sea, dejé como plazo máximo el día jueves a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes empiezan una vez terminemos aquí, ustedes se reúnan y empiezan a trabajar en su actividad de consulta, porque yo ya el viernes, o sea, se supone que en el transcurso de la tarde del jueves yo ya debo terminar de evaluar estas actividades y poderles entregar notas el día viernes. Entonces, por eso un poco de celeridad en esta actividad, ¿bien? ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias, Vanessa, por ayudarme a presentar pantalla. Creo que no hay más preguntas. Entonces, para no, digamos, dilatar más en tiempo y que ustedes se pongan a trabajar en su actividad de consulta de resistencia, tengan en cuenta la retroalimentación que hicimos con la actividad de fuerza, porque ahí se dieron muchas indicaciones para que ustedes las tengan en cuenta y se supone que esta actividad de consulta de resistencia debe estar mucho más completa. Recuerden las imágenes con gráficos, citarlas, de dónde tomado de, quién la plantea, cuándo la plantea, dónde la plantea, etcétera. ¿Listo? Recuerden que eso nos sirve como material de estudio. Ustedes están organizando un material de estudio para después saber dónde encontrar la información y demás. Muchachos, entonces si no hay inquietudes, no hay preguntas, Sebastián, Juan Pablo, ¿no hay inquietudes con la actividad? No, profe, todo está muy claro. Perfecto, listo. Entonces, de esta manera, damos por finalizada la sesión de hoy y nos vemos el próximo viernes para realizar parcial teórico y socializar notas de primer corte. Entonces, Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Me quedo con Buenas Héctor y tardes. con Juan Alonso. Hasta Bueno. luego.